Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, vamos a empezar la segunda parte de esta unidad número 5 de sistemas secuenciales, repasando lo que hemos visto hasta el momento, ¿no? Hemos presentado los sistemas secuenciales y hemos hecho un ejercicio con un sistema de comunicación serial para presentar algunas de las cuestiones que aparecen importantes y los conceptos importantes de los sistemas secuenciales. Una de las principales cuestiones que hemos tenido que definir es la posibilidad de memorizar un bit de información, ¿sí? La necesidad de recordar bits de información de tal manera de poder conocer cuál es el estado actual de un sistema y poder predecir cuál es el estado futuro. Para poder almacenar un bit hemos presentado los elementos de memoria, básicamente los biestables, capaces de almacenar un 0 o un 1 en distintas condiciones, ¿no? Para eso hemos presentado la célula elemental y hemos aprendido a analizar un circuito realimentado. Luego hemos presentado cuatro biestables diferentes: el RS, el D, el JK y el T. El latch RS, ¿sí?, que era un latch que tenía una entrada R asociada a un reset, ¿no?, y un S asociado a un set, de tal manera de poder indicar cuando ese biestable almacena un 0 o almacena un 1, ¿sí? Y vamos a diferenciar lo que normalmente se utiliza como flip-flop, que son los disparados por flanco, y los latch con habilitación, o que también los llamamos nosotros disparados por nivel, ¿sí? Acá había un problema cuando R era igual a S y era igual a 1, ¿sí?, que esto hacía que las salidas del flip-flop RS dejaran de ser complementarias, y podría también atraer otro problema, que es que si las entradas pasan de R y S igual a 1 a R y S igual a 0 de forma concurrente o a la misma vez, la salida será indefinida, porque dependerá de los retardos de las compuertas, a ver cuál es la salida que toma el 1 primero, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos analizado un montón en los videos anteriores. Luego teníamos el latch D o flip-flop D, que bueno, básicamente la ecuación característica de este flip-flop es que el próximo estado será igual a lo que tiene en la entrada. Si es un latch, bueno, estará constantemente copiando lo que tenga en su entrada, y si es un flip-flop, bueno, copiará lo que tenga en su entrada en el momento que lo indique el reloj. Luego teníamos el flip-flop JK, ¿sí? El latch casi no tiene demasiada utilidad, justamente porque el latch, al no tener entrada de reloj, cuando J es igual a K e igual a 1, que lo que se producía es que el próximo estado era el estado opuesto, o sea, cambiaba el estado opuesto. Al no tener un reloj, este cambio de estado se produce constantemente, por lo tanto la salida estaría constantemente oscilando de 1 a 0. Esto sería una oscilación, y la frecuencia o el periodo con la que esta oscilación se produzca va a depender de los retardos de las compuertas, ¿no? Por eso el latch normalmente no se utiliza en los JK, sino más bien se utiliza un disparo por flanco, porque el disparo por nivel también va a tener un problema, que mientras el reloj esté activado y J y K estén en 1, también se va a producir una oscilación, ¿sí? El JK es un flip-flop muy similar al RS, ¿sí?, ya que J funciona como un set y el K funciona como un reset, salvo que cuando ambos se activan a la vez ya no se produce este problema en el RS, sino que se produce un cambio de estado. Y eso es justamente lo que da nacimiento al otro tipo de biestable que hemos visto, que es el flip-flop T, ¿sí? Y el T venía de toggle, ¿sí? Y toggle era justamente cuando cambiamos de estado y oscilamos. O sea que es un flip-flop, el T, que lo que hace es unir J es igual a K igual a T. O sea, unimos las dos entradas de un biestable JK y la llamamos T. Y de esta manera, cuando T sea igual a 1, se producirá la oscilación que tenemos acá, y cuando T sea igual a 0, mantendrá la última salida, ¿sí? Va a mantener el estado. El principal uso de los flip-flops
T es el de oscilador, ¿sí? Pero es un oscilador controlado, justamente porque al tener entrada de reloj y se utiliza el disparo por flanco, nosotros podemos controlar. Y hemos visto también cómo lo podemos utilizar como un divisor de frecuencia, ya que por cada flanco de reloj se produce un cambio en la salida al estado opuesto. Entonces terminamos teniendo un divisor de frecuencia por 2. Si nosotros conectamos varios de estos en cascada, podemos obtener divisores por 2 a la n, ¿no? Bueno, y además, acá voy a cambiar de color, hemos hablado en esta primera parte de cuestiones como los distintos tipos de disparos, que ya algo charlé recién, disparos, ¿sí? Hemos hablado de entradas asincrónicas, recordando acá que son entradas asincrónicas, normalmente la que llamamos el preset y el clear. Les pongo un negado porque suelen ser entradas activas a nivel bajo. Entonces son asincrónicas porque son entradas que me van a afectar la salida del biestable sin la necesidad de esperar al disparo del reloj, ¿sí? Por eso son asincrónicas. Todas las otras entradas de los flip-flops serán sincrónicas. Por ejemplo, en un flip-flop JK, J y K son entradas sincrónicas porque solamente me van a afectar la salida del biestable cuando el reloj me lo permita. Si el reloj no lo permite, no me producen ningún cambio. En cambio, las entradas asincrónicas sí. Y bueno, hemos visto también todo lo que es la simbología que vamos a utilizar para representar a los flip-flops y a los latches. Y por último, bueno, hemos para cada uno de ellos presentado todas son las definiciones respecto a las ecuaciones características, ¿sí? que me indican cuál será el estado futuro de ese biestable en función del estado actual y las entradas sincrónicas. Si recuerden que en las ecuaciones características no aparece el reloj, sino que simplemente el reloj o el tipo de disparo que tenga el biestable me está dando la noción de cuándo se producirá ese cambio, ¿sí? La ecuación característica me dice cuál será el cambio, o sea, cuál será el estado futuro, y el reloj me indicará cuándo efectivamente se dará ese cambio. Por lo tanto, en un latch RS o flip-flop RS, la ecuación característica por definición es la misma, pero diferirá cuándo efectivamente se hace ese cambio. Y también, bueno, hemos presentado lo que eran las tablas de funcionamiento, ¿sí? Que son símiles a una tabla de verdad, pero en el cual utilizamos las variables del estado actual como una variable introducida. Bueno, eso es todo lo que hemos charlado hasta el momento acerca de los sistemas secuenciales. En este video, en el primer bloque de la segunda parte, nos vamos a dedicar a presentar cuáles son las características de operación de los flip-flops. En particular, nos vamos a detener en los flip-flops disparados por flanco, ¿sí? Que son normalmente los que se utilizan. Cada vez que exista un flanco, tenemos el control de que puede suceder el cambio en la salida. Y en los próximos videos nos dedicaremos a más aplicaciones, en particular registro de desplazamiento, los contadores y los divisores de frecuencia. Empecemos con la descripción de los distintos parámetros que nos permiten caracterizar a los flip-flops. ¿Sí? Entonces FF, flip-flops, y nos vamos a referir ya sea a los disparados por flanco positivo o flanco de bajada o negativo. ¿Sí? Entonces vamos a ver al flip-flop como una cajita negra, ¿sí? Que tiene entradas, que serán las entradas sincrónicas, ¿no? Y por otro lado tendrá la entrada de reloj, ¿sí? Que me indicará el sincronismo, y tendremos las salidas. En este video vamos a analizar las entradas sincrónicas y cuáles son los parámetros que me van a permitir caracterizar este flip-flop en función de esas y el reloj. ¿Sí? El primero de ellos que vamos a presentar es el que ya tenemos en pantalla, que son los conocidos retardos de propagación.
Este concepto ya lo presentamos para los sistemas combinacionales, en particular para las compuertas, ¿no? Y si recordamos que era un retardo de propagación, era que el tiempo que tardaba en aquel momento la compuerta en producir un cambio a la salida una vez que se había producido un cambio en la entrada, ¿sí? Era como un tiempo de reacción. Bueno, en este caso va a ser lo mismo, ¿sí? Es el tiempo que hay que esperar para que un cambio en la entrada se pueda visualizar a la salida, ¿sí? Y el cambio en la entrada está detectado por el flanco de reloj. Bueno, ¿a qué me refiero entonces con esto? Repasando. Es que cuando venga el flanco de reloj y se dio una condición en la entrada que hace que la salida tenga que cambiar, bueno, ¿cuánto tiempo tarda en visualizarse eso a la salida? Por ejemplo, si tenemos un flip-flop D, ¿sí? Por ejemplo, disparado por flanco positivo, y teníamos en la salida almacenado un 1, y en el momento que vino el flanco de reloj, la entrada D estaba en 0, ¿sí? Esta es una condición que va a hacer que la salida pase a 0, ¿sí? Estaba en 1, almacenando un 1, y cuando vino el flanco de subida, D estaba en 0, por lo tanto tiene que cambiar la salida. Bueno, una vez que se produjo el flanco, ¿cuánto tiempo tarda en este 1 cambiar a 0? ¿Sí? Este es el momento en que se dio el evento del reloj y este es el tiempo que tardó. A esto lo vamos a llamar retardo de propagación. En este caso en particular es el retardo de propagación. Podríamos poner R, acá está definido como T, como tiempo de propagación, pero hablamos de lo mismo, ¿no? Es un retardo de propagación, en ese caso de alto a bajo. Pero recuerden también de que vamos a tener el tiempo de propagación o retardo de propagación de bajo a alto para definir ambos casos. De todas maneras, vamos a recordar un poquito en la pizarra cómo era el análisis de tiempos de los flip-flops. Acá yo tengo dibujado un flip-flop D, en este caso tenemos un flip-flop D disparado por flanco negativo o flanco de bajada en el reloj, ¿sí? Hemos dibujado en verde lo que tenemos en la entrada D, es decir, que este biestable, cada vez que tengamos un flanco de bajada del reloj, va a copiar en su salida lo que tenga en la entrada D, ¿sí? En todos los otros momentos no la va a copiar, sino que va a mantener su estado, como hemos definido en los videos anteriores, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicar los flancos de bajada, ¿sí? Que son los momentos en los cuales puede cambiar la salida. Durante todo el otro periodo entre flancos no existirán cambios, ¿sí? Atención con eso. Entonces, bueno, en celeste entonces el clock, y vamos a dibujar la salida en negro. Vamos a suponer que la salida está en 0 al momento del análisis de este circuito, ¿sí? Eso es algo que van a tener que definir siempre. Al inicio del análisis de cualquier de estos sistemas secuenciales, siempre vamos a tener que suponer un estado inicial, ¿sí? Para cada uno de los biestables que ustedes tengan, habrá que decidir un estado inicial. Eso es si el problema no lo sugiere, porque a veces uno puede partir de un estado inicial que es conocido y te lo va a decir el problema, ¿está? Entonces acá no tengo información de cómo arranca, así que voy a suponer que arrancamos en 0 y ya sabemos que el flip-flop D va a mantener su estado hasta que llegue el momento del flanco de bajada. En ese momento miraremos cuánto vale la salida D en el momento del flanco, y en ese momento es que se producirá el cambio, ¿sí? Pero como ya estaba en 0 y D estaba en 0, lo que voy a hacer es mantenerlo en definitiva, porque no hubo ningún cambio, ¿sí? Y lo vamos a mantener así hasta el próximo flanco de reloj de bajada, y en ese momento vemos que D sigue valiendo 0, por lo tanto no habrán cambios.
Ahora si yo me proyecto en cada flanco de subida, ya me adelanto, sé que acá voy a tener un 1, voy a muestrear. Es como si fuera un muestreo instantáneo de cuánto vale la salida. Fíjense que si D hubiera tenido estos cambios en el medio, ahí, vamos a dibujar mejor, si D hubiera sido así acá, hubiera cambiado un montón de veces, por ejemplo ahí, hubiera cambiado a 0 acá y volviera a subir, este flip-flop no lo hubiera visto, porque solamente miro mi entrada sincrónica en el momento del flanco. ¿Ah? Acá tengo otro flanco de bajada y acá D está en 0, en este está en 1, en este, bueno, acá es donde hay un potencial problema, ¿no? Que esto lo van a definir justamente los tiempos, que vamos a definir un poco más adelante, pero ya me adelanto a decir que no es recomendable por el fabricante de que la entrada del flip-flop tenga cambios muy cercanos al momento del flanco, ¿sí? Por lo tanto, cuando tengamos estas situaciones hay que ver antes del flanco, inmediatamente antes del flanco, qué valor tenía la entrada. En este caso justo está dibujado de tal manera que ya se había producido el cambio, pero si cambia muy cercano, esto puede traer problemas en el funcionamiento. Después acá tengo 0 y acá otro 0, ¿sí? Bueno, entonces ahí venía en 0 la salida, hasta este flanco no hubo cambios, hasta el siguiente flanco no cambiará, y en ese momento vamos a copiar un 1 en la salida porque D estaba en 1 y se mantendrá así hasta el siguiente flanco, donde D sigue en 1, seguirá igual hasta acá donde D es 0. Luego vamos a subir a 1 en este momento del flanco, volverá a cambiar a 0 y se mantendrá 0 hasta el final, ¿sí? Fíjense que existe como una especie de filtro de este flip-flop de lo que era la señal original en D, ¿sí? Hemos muestreado sincrónicamente la entrada D para memorizar esos datos en la salida. Bueno, lo que no hemos prestado atención acá es que cuando se produce el flanco y se tiene que generar el cambio, en ese momento yo dibujé instantáneamente esta señal acá, como que el cambio se dio instantáneo, pero en realidad una vez que se produjo la condición del cambio, el cambio a la salida se dará un retardo de propagación después, ¿no? Es decir, si hacemos un zoom a esto, ahora vamos a dibujar la salida en rojo, ¿sí? En el momento que vino el flanco de bajada, y si teníamos la salida en 0, una vez que se produjo la condición y esto tenía que cambiar a 1, esto se producirá, ahora lo voy a exagerar, ¿no? Pero se producirá de esta manera, ¿sí? Se va a poner en 1, pero va a haber un tiempo en que va a tardar en reaccionar esa salida y va a ser el retardo de propagación. En este caso es de bajo a alto, ¿sí? Bueno, ese es el primer parámetro que vamos a presentar, que es el retardo de propagación. El segundo parámetro que vamos a presentar es el tiempo de establecimiento. El tiempo de establecimiento dice que es el intervalo mínimo que los niveles lógicos de entrada deben mantenerse antes que llegue el flanco de disparo del reloj. Es decir, que debe pasar un tiempo mínimo en que las entradas sincrónicas estén estables antes de que venga el reloj. Es decir, que tenemos que evitar cambiar una entrada, por ejemplo, si era una entrada de un flip-flop D, bueno, hay que evitar que D cambie muy cercano al flanco de reloj, ¿sí? Recuerden que estos son sistemas realimentados, entonces cuando se produce un cambio en la entrada, el cambio ese se repercute a la salida, se realimenta y vuelve a la entrada y así hasta que se estabiliza, ¿no? Eso lo hemos analizado en los videos anteriores. Entonces no es recomendable de que la entrada sincrónica cambie muy cerca a cuando viene el flanco. Entonces hay un tiempo que le llamaremos tiempo de establecimiento, que será que antes del flanco la entrada ya tiene que estar estable y no tiene que tener cambios. Ahora lo vamos a ver en la pizarra, pero de la mano de este viene también el tiempo de mantenimiento.
¿sí? El tiempo de mantenimiento es el tiempo que tenemos que mantener estables y constantes las entradas después que pasó el flanco. Y acá el concepto es el mismo. O sea, una vez que llegó el flanco, tenemos que mantener estables esas entradas sincrónicas durante un tiempito para dejar que el biestable, si los circuitos realimentados, logren estabilizarse y realizar todos los cambios y que se mantengan estables las salidas antes de poder volver a cambiar la entrada. Es como si cambiamos la entrada a mitad de camino cuando los sistemas se están estabilizando, el fabricante no nos va a asegurar de que se cumpla con la tabla de funcionamiento. ¿Sí? A ver, vamos a la pizarra. Tenemos marcado acá con la línea punteada el momento que vino el flanco de reloj, ¿no? Entonces el tiempo lo vamos a dibujar con negro mejor. El tiempo de establecimiento, lo llamamos setup, es un intervalo, ¿sí?, previo al flanco, ¿sí? Acá lo vamos a marcar, es un intervalo previo al flanco en el cual la entrada no debería cambiar. Es decir, en este periodo, ya ser muy cercano al flanco, la entrada no debe cambiar, debe permanecer estable, ¿sí? Es como un margen de seguridad, ¿tá? Entonces, todo cambio que tenga que hacer lo puede hacer hasta este momento. Una vez que ya entramos en el margen del tiempo de establecimiento, la entrada no debería cambiar más. Si la entrada sí cambia en ese momento, lo que nos dice el fabricante es que no nos puede asegurar de que funcione como dicen las tablas de funcionamiento, ¿tá? Entonces tenemos que respetar ese margen y no cambiar las entradas durante todo ese periodo, ¿sí? De esa manera el fabricante nos asegura que va a funcionar como dice la hoja de datos. Vamos a escribir acá entonces el TS, que habíamos dicho que es el tiempo de establecimiento, ¿sí? Es un tiempo previo al flanco de reloj en el cual las entradas ya tienen que estar estables, ya no tienen que tener más cambios. Bueno, y de la misma manera, ahora lo voy a dejar en rojo para diferenciar, pero desde el flanco hasta un intervalo posterior, ¿sí?, las entradas se tienen que seguir manteniendo estables, tiempo de mantenimiento, para que el biestable logre estabilizarse, ¿sí?, y los circuitos realimentados logren llegar a un periodo permanente, que pasen, digamos, los periodos de transitoriedad, o sea, los transitorios, y ya quede estable. Entonces, durante ese tiempo, esa franja tampoco debería cambiar la entrada, ¿sí? En definitiva, tengo toda una región o un intervalo de tiempo que es la suma entre el tiempo de establecimiento y el tiempo de mantenimiento, que se da centrado en el momento del flanco y reloj, centrado en ese momento, un tiempo de establecimiento antes o un tiempo de mantenimiento después. Durante toda esa franja que acá hemos rayado, la entrada no debería tener cambios. Si eso es así, el fabricante nos asegura que esto va a funcionar como dice la hoja de datos. Bueno, y el último de los parámetros que les voy a presentar es el de la máxima frecuencia de reloj, ¿sí?, que es la mayor velocidad con la que podrá cambiar el reloj, ¿sí?, y que el flip-flop siga funcionando de manera fiable. Es decir, yo puedo empezar a subir la frecuencia con la que cambia el reloj y en algún momento esto va a dejar de ser fiable. ¿Por qué? Alguno me podría decir cómo se relaciona la frecuencia máxima de reloj con las cuestiones o los parámetros que acabo de definir antes. Pongan pausa, por favor, y piénsenlo un poquito. Si lo pensaron un poquito, ahora les hago otra pregunta. ¿Con cuál de los parámetros que presentamos anteriormente, el retardo de propagación, el tiempo de establecimiento o el tiempo de mantenimiento, es que está más relacionado el parámetro de la frecuencia máxima de trabajo del reloj?
¿Lo pensaron? Bueno, por supuesto que el retardo de propagación tiene un efecto de un desfasaje de la salida, ¿sí? O sea, un corrimiento de la salida. Es un tiempo de reacción que cuando se da un cambio, cuando se da el flanco de reloj, si se tenía que producir un cambio de la salida, esto va a tardar en verse en la misma. En cambio, los tiempos de establecimiento y tiempos de mantenimiento me limitan la región respecto al flanco en el cual puede haber cambios. A ver, vamos a la pizarra. Recordamos acá, había un margen de seguridad previo y posterior al momento del flanco, y vamos a marcarlo mejor. Acá al momento del flanco lo vamos a marcar fuerte en celeste, ¿sí? Previo a ese flanco la entrada no puede cambiar, y posterior a ese flanco la entrada tampoco puede cambiar, para que sea fiable el comportamiento del flip-flop. Ahora fíjense, vamos a dejar fijo el momento del flanco y vamos a aumentar la frecuencia del reloj. O sea, vamos a aumentarla a la mitad, perdón, al doble. O sea que acá debería ponerse en 1. Ahora lo voy a dibujar mejor, pero para que ustedes vean que aumenté la frecuencia al doble. Entonces vamos a mirar. Borramos. Entonces esto lo borramos. Esto lo borramos. ¿Sí? Y vamos a completar del otro lado. Tenemos así, así. ¿Sí? Bueno, tenemos un flanco de bajada acá, un flanco de bajada acá, otro acá, otro acá. O sea, me aumentó. Tengo el doble de flancos en un mismo periodo de tiempo, ¿no? Ahora, fíjense, antes este margen de seguridad marcado acá en negro y el marcado en rojo, que es el previo y el posterior, todo ese margen de seguridad era un poco más despreciable respecto al periodo total del reloj, ¿no? Este que está acá es el periodo del reloj. Ahora que aumentamos al doble la frecuencia, ya son más comparables, porque estos tiempos de mantenimiento y de establecimiento dependen de la tecnología, dependen de la fabricación. Es un parámetro que, si bien el fabricante le pone parámetros típicos, máximos y mínimos, pero en definitiva no cambian a pesar de que yo cambie las entradas y el reloj, ¿sí? Van a ser fijos. Entonces, a medida que voy aumentando la frecuencia, cada vez es más comparable este margen de seguridad en el tiempo con el periodo. Ahora, si nosotros aumentamos de vuelta al doble la frecuencia, ¿sí? Y ahora lo vamos a marcar, voy a borrar de vuelta, voy a parar el video y lo vamos a marcar. No, ahí está, no es el mejor dibujo de todos, pero espero que se entienda. Fíjense que ahora ya el tiempo del periodo de reloj en el que se va a venir un nuevo cambio ya es muy similar al margen de seguridad. Entonces me da muy poco tiempo para poder cambiar las entradas antes de que venga un nuevo flanco, porque en definitiva, fíjense, ahora si yo marco el otro flanco de bajada que está acá, ¿sí? Ahí está el otro flanco y tengo un margen de seguridad antes y el margen de seguridad posterior. Fíjense que ya me queda, lo voy a marcar en verde, espero que no quede tan sucio el dibujo, pero ya este es el único tiempo que quedó en el medio, el verde, para poder cambiar las entradas, ¿sí? Un poquito tiempo antes. Va a llegar un momento donde, si yo sigo aumentando la frecuencia, ya se van a superponer estos intervalos de tiempo de margen de seguridad, ¿sí? Y una vez que se superpongan, ya no tengo posibilidad de cambiar en el medio las entradas, por lo tanto ya dejará de ser fiable el comportamiento del flip-flop, ¿sí? Como conclusión, entonces, el tiempo de mantenimiento y el tiempo
de establecimiento me van a definir cuál va a ser la frecuencia máxima de trabajo con la que yo puedo trabajar en el reloj, ¿sí? Es decir que en función de estos tiempos yo voy a poder definir, obviamente se puede definir cuál será el margen mínimo que tengo que dejar acá, este intervalo, que me dé tiempo de cambiar las entradas. O sea, eso te lo tiene que dar, tiene que haber un tiempo de posibilidad de cambiarlas, ¿sí? Y además después vamos a tener que se va a sumar el retardo de propagación, que bueno, lo que va a hacer es desfasar los cambios en la salida. Bien, entonces hemos definido los retardos de propagación, tiempo de establecimiento y de mantenimiento, y la frecuencia máxima de trabajo, que dependerá de estos dos premios, ¿sí? Con estos 4 parámetros vamos a caracterizar cómo se comporta en el tiempo un flip-flop, ¿sí? Y hasta acá vamos a llegar en este video. Espero que se haya entendido. Por favor, cualquier cosa no dejen de preguntarme en nuestros encuentros o bien en los foros asincrónicos. Les mando un abrazo, que estén muy bien. Hasta la próxima.